Esto es Crisis Internacional, el segmento sobre geopolítica que cada semana te alcanza la revista Crisis. Este episodio se grabó en vivo el 24 de abril en FM La Tribu. Si quieres escucharnos en directo, sintoniza FM 88.7 o fmlatribu.com los viernes de 14 a 16 horas. Hoy, Facundo Iglesias y Viole Weber analizan el nuevo manifiesto de Palantir y se preguntan: ¿qué pasa cuando la empresa empieza a operar en un estado? Esta semana Palantir llegó al centro del debate público a partir de la llegada de Peter Thiel a la Argentina, pero sobre todo en el marco de la publicación de un manifiesto de 22 puntos con opiniones políticas, sociales, culturales muy fuertes, y hoy nos vamos a encargar de abordar de qué se trata todo eso y sobre todo queremos detenernos en algunos estados que ya tienen en funcionamiento herramientas de Palantir que a la vez se apoyan en otras grandes empresas que les proveen infraestructura para su funcionamiento, como por ejemplo Amazon, ¿no? Pero empecemos por el principio. Contanos, Facu, ¿quién es Peter Thiel? Peter Thiel es un emprendedor, ¿no? Es un empresario alemán-estadounidense, nacido en Alemania, en Frankfurt, nacionalizado luego estadounidense. Cofundó junto a Elon Musk PayPal, esta procesadora de pagos, y es un destacado inversor en Silicon Valley y también es fundador, como decías, Viole, de Palantir en 2003, una empresa de procesamiento de datos. Algunas cuestiones sobre Peter Thiel. Peter Thiel es, podríamos decir, una especie de transhumanista porque persigue la inmortalidad física como una meta técnica. Digamos, no cree que la mortalidad sea inevitable, sino más bien cree que es un problema a resolver, entonces invierte en biotecnología, toma hormona del crecimiento, metformina, que andás a ver qué es, incluso ha considerado la criogenización para evitar la muerte. El año pasado se filtraron algunas de sus masterclasses donde este muchacho, Peter Thiel, que tiene 58 años y también es amigo de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. ¿No? Sí, exactamente, fue financista principal de la campaña de J.D. Vance. Bueno, según dice Thiel, y son grandes amigos también, según dijo Thiel en estas masterclasses que se filtraron, el anticristo está entre nosotros, y no lo dice como una metáfora, sino que lo dice como algo bien concreto. El anticristo, él se lo imagina como un ludita que quiere detener la ciencia, quiere detener el progreso de la humanidad. Lo puso muy concreto en la activista sueca Greta Thunberg y también en aquellos que quieren regular la inteligencia artificial. Ellos son el anticristo para Peter Thiel. Todo esto forma parte de una visión del mundo, de una ideología muy concreta que se llama la Ilustración Oscura. O sea, ellos a sí mismos se llaman así. Y lo que pregonan básicamente es una alianza entre autócratas y aceleracionistas del software, o sea, aceleracionistas que hoy en día serían quienes están desarrollando la inteligencia artificial, para gestionar las sociedades como si fueran empresas, y esto es un poco de lo que se filtró en este manifiesto que publicó Palantir en sus redes sociales. Hay una pregunta que aparece cuando hablamos de estos temas, que es un poco por la caja negra de estas empresas, que es como, ¿qué es lo que hacen, no? ¿Cuáles son sus actividades? ¿A qué industria concreta aportan? Y por eso, para entender un poco más sobre este asunto, hablamos con Milagros Miceli. Bueno, ustedes ya hablaron de ella más temprano. Repito la presentación: ella es socióloga y doctora en Ingeniería Informática Argentina, una de las especialistas en inteligencia artificial más reconocidas a escala global. Y con ella, bueno, pensamos un poco el tema de que Palantir es una empresa de análisis y procesamiento de datos, pero además también eso significa que es una empresa de vigilancia y ciberespionaje. Escuchemos a Milagros. ¿Qué es Palantir? Bueno, es una empresa, te van a decir de software, es una empresa lo que hace es entrecruzar datos para vigilancia masiva y para, como ellos llaman, toma de decisiones, ¿no? Decisiones que a veces tienen que ver con quién vive y quién muere, literalmente como pasó en Gaza,
La usa el ICE en Estados Unidos para decidir a quién persigue y detiene. Se usa para monitoreo de redes, de oposición en redes, ¿no? Y para decidir criminalizar lo que muchas veces no es otra cosa que el ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, para todo esto se usa Palantir. Ellos van y le venden esto a los distintos estados. Y lo que hacen es tomar todas las bases de datos que tienen estos estados o donde se puede meter. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene una penetración enorme en distintas agencias gubernamentales y entrecruzan toda esa información para darle al gobierno una decisión de, bueno, esto tenés que atacar o a este grupo tenés que perseguir, o más micro, ¿no? Como en el ICE es, acá se está escondiendo un inmigrante ilegal. Los estados, entonces, contratan a Palantir como un proveedor de herramientas, digamos, una empresa que recolecta muchísimos datos y los mastica de alguna manera para que el Estado los use para gobernar. Esa es como la premisa principal. Pero creo que esta semana quedó muy en claro que Palantir no es una empresa que se venda como basada en la idea de la objetividad racional, capaz una ética y una moral apuntadas hacia lo que en otro momento hubiéramos discutido mucho, asociado a la responsabilidad social empresarial, a ciertos como estándares que existieron como para que tuviera un marco moral la existencia de estas empresas. Ellos se corren, ni siquiera les importa quedar bien en el ojo, en ese sentido están bastante alineados con Donald Trump y su desinterés por lo políticamente correcto. Y en este sentido es una empresa que tiene una ideología muy explícita que, bueno, como decíamos, se viralizó esta semana a partir de ese manifiesto de 22 puntos que también Milagros nos ayudó a comprender, desgranar un poco más en detalle. Escuchemos el segundo audio de Milagros. Son 22 puntos. Hablan de los límites de la democracia liberal, ¿no? Dicen, están a la vista. Hablan de la necesidad de proteger nuestra civilización, ¿no? La civilización libre. Y hablan de que esta protección de nuestra civilización, o la civilización de ellos, mejor dicho, requiere poder duro, ¿no? Y esto es muy importante, pues están hablando del fin de una era de persuasión, de la democracia, tratemos de la política. Dicen, la política falló, la persuasión falló, ahora es la era del poder duro, y ese poder duro se construye sobre software, que es lo que hacen ellos, ¿no? Es la era digital, la era del poder duro digital. Y ellos lo que dicen es, la era de las armas atómicas se terminó, ahora las armas de temer son las de IA. Y también dicen, pero la pregunta importante no es si construimos o no construimos armas de IA, sino quién las construye. Y obviamente son ellos las que las construyen, ¿no? Es como, no dejemos que otros las construyan, seamos más rápidos y construyámoslas nosotros primero. Dicen que todo el mundo debería estar dispuesto a servir a su país, no hablan de Estados Unidos, pero esto aplica a cualquier otro país. Lo que están diciendo es, ninguna empresa privada, ¿no? Como en la época del nazismo, ninguna empresa privada debería avergonzarse de servir a su país, de construir armas, una tendencia que se está expandiendo por Estados Unidos y en Europa sobre todo, al servicio militar obligatorio, al reclutamiento compulsivo, ¿no? Esto de carne de cañón, preparémonos para la guerra. Y cierran diciendo, y esto es muy importante, ¿no? Porque acá es donde es innegable que estamos hablando de fascismo, cierran diciendo, bueno, que hay culturas mejores que las otras. Que hay algunas culturas que son mejores que otras y hay culturas que están destinadas a sobrevivir y otras no tanto. El fin de la era nuclear, ¿no? El comienzo de la era de la inteligencia artificial, ese es capaz una de las premisas más fuertes del manifiesto, que, bueno, conversábamos cuando armábamos este programa durante la semana y hablábamos, bueno, del manifiesto como un hecho político, ¿no? Un hito que marcó un antes y un después para esta empresa a los ojos del mundo y que busca también tener una incidencia política a escala global y que se va expandiendo a través de la cantidad creciente de contratos con estados que despliegan, y que es una empresa que a fin de cuentas no rinde cuentas a nadie más que a sus propios accionistas. Entonces no es que lo votaron a su CEO o demás, pero que aún así quiere instalar una bajada de línea ideológica que bueno, que además vende su cosmovisión de alguna manera como algo que es
inevitable y urgente, ¿no? Como, bueno, la era de la inteligencia artificial es ya. La pregunta no es por si deberíamos desarrollar las armas, sino quién las va a desarrollar. O sea, nos tenemos que, o sea, bajo este manifiesto, nos tendríamos que saltear la discusión moral porque es inevitable. Bueno, eso está un poco por verse. Igual es cierto que ellos efectivamente ya están llevando adelante estas tecnologías. Bueno, esto es bastante alarmante, sobre todo cuando hacemos ahí como un poco de investigación sobre quiénes son estas personas que lo están dirigiendo. Bueno, recién Facu nos contaba un poco de Peter Thiel, y también está el CEO de la empresa, que es Alex Karp, que es otro personaje bastante ahí interesante, no en el mejor de los sentidos. Yo la primera vez que escuché hablar de Alex Karp fue en el libro de Cecilia Ricap, que hace un par de semanas tuvimos el lujo de entrevistar acá con Facu, que autora del libro Teoría de la Dependencia Digital, y Cecilia reconta que Karp admitió explícitamente que sus tecnologías son fundamentales o son útiles y capaces, sobre todo, de funcionar como una herramienta para asustar a los rivales y hasta matarlos, ¿no? Y acá me parece muy interesante el uso de la palabra rival, porque ya no es a los asesinos, a los enemigos de la nación, a los terroristas ni siquiera, que igual podríamos discutir sobre esas categorías, es solo al opositor, al enemigo. Entonces ahí también como que hay una explicitación de un poder muy concreto para eliminar, en el sentido más problemático, a quienes no están de acuerdo con el curso que ellos observan como inevitable. Y bueno, a partir de un poco de estos hechos, queríamos conversar sobre algunos casos puntuales en el mundo donde Palantir ya está funcionando puertas adentro. Obviamente Estados Unidos es el caso principal, porque hablamos de una empresa que es, nació en Silicon Valley y que tiene su riñón en Estados Unidos, y que esta semana también se conocieron las noticias de que la empresa anunció la firma de un acuerdo de $300 millones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para integrar sus tecnologías de análisis de datos en el control de tierras agrícolas. Básicamente para surfear las complicaciones que puedan surgir de factores externos, por ejemplo, que a Trump se le ocurra hacer una guerra en Irán y entonces se corte el flujo petrolero del Estrecho de Hormuz, ¿no? La pregunta yo me hago es ¿por qué no evitan que se genere la turbulencia internacional en primer lugar? Pero bueno, esa no es una pregunta que ellos estén dispuestos a negociar. Esto no es la primera vez que sucede, ¿no? De los contratos de Palantir con el Estado yanqui. No sería la primera vez. También se usa mucho la tecnología para herramientas de vigilancia masiva. Es vigilancia predictiva para anticipar comportamientos, como la película Minority Report. Los usa ICE, que es esta agencia que persigue migrantes, la policía de Nueva York, Fuerzas Armadas, denunciados ampliamente también por la Organización de Derechos Humanos, por ejemplo Amnistía Internacional, por usar estas herramientas. Se usó militarmente también en la intervención, le podemos decir así, la invasión a Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Ahí no quedó muy claro cómo es que se usó Palantir. Lo que sí está claro es que se usan la tecnología de Anthropic, el Claude que usamos todos. También deben tener una versión un poco más power, pero como te digo, no se sabe bien cómo lo usaron, pero sí se supo más de cómo se usó en Irán, por ejemplo. Ahí sí se filtró bastante, los medios investigaron en la llamada Operación Furia Épica. Lo que hace la tecnología de Palantir, que se llama Maeve, es una tecnología que comprime las decisiones, acortan lo que se llama la cadena de muerte, es decir, el proceso por el que va desde que se identifica un objetivo hasta que se aprueba legalmente y se lanza un ataque. Algunos temen que esto pueda dar lugar a que los expertos humanos se limiten a decir listo, ok, y solamente lancen el ataque que les propone la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién sería responsable legalmente si una inteligencia artificial decide matar a alguien? De hecho, justamente el Pentágono se negó a responderle a una web que le preguntó si la inteligencia artificial tuvo algún rol en decidir los ataques aéreos que destruyeron una escuela primaria en Irán, que se cobraron la vida de 168 personas, en su mayoría niñas. Encima lo que pasa es que los que defienden esta tecnología siempre te van a decir, bueno, esto va a resultar en menos muertes. Bueno, no sería el caso. Necesariamente. No sería el caso. Además, las tecnologías de Palantir se usaron en otros escenarios bélicos a nivel global. Bueno, en Israel, Palantir
se dice que es el brazo tecnológico del genocidio que lleva adelante este gobierno, el de Benjamín Netanyahu, en la franja de Gaza. Hay un acuerdo muy profundo firmado entre Israel y Palantir, pero además ellos tienen oficina en Tel Aviv desde 2015. Alex Karp es un viejo aliado de Netanyahu, no es una alianza que haya surgido ahora, y bueno, también hay algunos vacíos de conocimiento, que no, hay, digamos, cierto límite al que nosotros podemos acceder sobre cuáles son los usos específicos, pero sí que hay una intervención muy fuerte en digamos, en todas las fuerzas armadas de Israel por parte de esta empresa, que también estuvo involucrada en los ataques de Ucrania, en la guerra que a partir de la invasión rusa, pero no son los únicos usos. Como decíamos hace un ratito, hablamos de del acuerdo en usos de la industria agrícola. En Inglaterra hay bastante críticas a esta empresa porque tienen contratos millonarios con Palantir, de los cuales más de la mitad de estos contratos, hablamos de alrededor de 300 millones de libras, están abocados a un contrato con el NHS, ¿no? El Servicio de Salud Nacional, desde hace ya varios años que funciona este contrato, y que lo que busca es, en términos diplomáticos, la modernización de este sistema de salud, que lo que hace básicamente es delegar en estas inteligencias artificiales, en estos sistemas que cruzan los datos, la gestión administrativa y otras aplicaciones del sistema del NHS. Palantir se jacta que a partir de su involucramiento se aumentó la cantidad de operaciones, se redujo la demora de altas y aumentó la eficiencia en los diagnósticos de cáncer. A cambio, además de estos 300 millones de libras, bueno, toda la información sobre el sistema público de salud, sus pacientes, sus profesionales, fue entregada a la empresa, ¿no? Hablamos del servicio público de salud. Ahora, en Inglaterra, si vos te vas a la guardia, tus datos van a estar en manos de Palantir. Qué lindo. Además, hay otros escándalos históricos en los que estuvo involucrada Palantir, por ejemplo, cuando fue el escándalo de Cambridge Analytica. Bueno, ahí mencionaba recién Facu el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aparece la pregunta por si el nivel de control de datos no genera también un riesgo de intervencionismo electoral, justamente por la capacidad de estos estados de aumentar la injerencia en los votantes a partir del nivel tan profundo de información al que acceden. Pero bueno, antes de seguir en este curso, queríamos volver un poco al manifiesto, porque hay un punto en común entre los diferentes analistas que abordan el tema, que es la advertencia por la armamentización de estas empresas, ¿no? Que, bueno, parece ser como el núcleo común, ¿no? La parte más de la guerra con inteligencia artificial, ¿no? Como que ese es el núcleo más duro, el que es más urgente de analizar. Y para entender un poco más sobre eso, le consultamos a Javier Blanco, doctor en informática de la Universidad de Eindhoven, en Países Bajos, y Javier nos contó un poco sobre este tema. Es un nombre atractivo. La empresa Palantir representa una de las más avanzadas hoy en un proceso de weaponization o armamentización de los sistemas digitales y de las llamadas IA, inteligencias artificiales, es decir, convirtiendo entidades tecnológicas en armas y participando en distintos tipos de conflictos internos o externos. La inteligencia artificial actual puede entenderse como parte de un proceso de transformación de las mediaciones de meras formas de registro a formas predictivas y preventivas de la conducta humana. En tanto tales, el poder que tienen para ordenar procesos sociales es enorme, y en manos o en proyectos asociados a lo que podemos llamar hoy tecnofascismos, están realmente convirtiéndose en amenazas concretas e inmediatas a las democracias actuales, de cualquier tipo que éstas sean. Bueno, Palantir dice, como recién hablábamos, ¿no?, que no hay tiempo de dar la discusión moral sobre el desarrollo de armas con inteligencia artificial, y dejan en claro que ellos avanzan en este área. Y bueno, y una de las maneras en la que pone de manifiesto este tema es que decreta el fin del soft power, ¿no? Ese que asociamos, ese poder blando que asociamos a la diplomacia, a la influencia, a las negociaciones, y que en cambio llegó la hora del hard power, ¿no? Las armas, los militares, las bombas, y que hoy ese hard power es mediado por la automatización de la inteligencia artificial.
Un poco en línea con lo que decía Milagros, de que estas empresas no tengan vergüenza de involucrarse en la guerra, abocado a como un sentimiento nacionalista, que bueno, que también en el manifiesto aparecen cosas muy concretas que son muy llamativas, por ejemplo, que pide revertir el debilitamiento de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual, bueno, es difícil porque se trata justamente de dos bastiones de la posguerra, ¿no? De ese momento de posguerra en los cuales se asienta un orden global, y que cuando ellos piden revertir como esa pacificación de Japón, incluso lo dice textual, bueno, quizás ese pedido por ir para atrás, por decir que se pasaron un poco 3 pueblos, tenga más que ver con abrir el mercado de armas y de industria militar que se pueda generar a partir de desbalancear. Sí, y ¿sabes qué es loco, Viole, también? Porque Palantir se fundó al calor del 11 de septiembre de 2001, claro, ¿no? Cuando había un consenso en que ciertas libertades individuales podían ser recortadas en pos de proteger a la población estadounidense del terrorismo. Ese consenso, bueno, se fue resquebrajando, estuvo muy fuerte en su momento, cuestionado por organizaciones de derechos humanos, se fue resquebrajando y hoy en día está en crisis porque, bueno, gobierna Donald Trump, ¿no? Pero bueno, escuchemos un poco más a Javier Blanco sobre esto que comentabas del soft power contra el hard power. Revisando esto que llaman el manifiesto de Palantir, un punto que me llama la atención es cuando hablan de soft power, más allá del juego de palabras con software, plantean que frente al soft power de las estructuras retóricas democráticas, lo que necesita el mundo democrático, libre, es el hard power que se materializa en el software, justamente. Curiosamente, creo que esa descripción que hacen en contra de sus enemigos se aplica perfectamente a ellos. Y mi propuesta en este sentido es que nuestras democracias necesitan construir hard power democrático, basado justamente en sistemas de software que se integren de manera virtuosa con proyectos emancipadores y democráticos. Eso es, por supuesto, posible, pero no es justamente lo que estas empresas proponen, y necesita una revisión de los procesos democráticos y tecnológicos de manera conjunta. Bueno, hay una doble vara constante, eso es lo que pone de manifiesto Javier. Lo podemos ver tan simple como cuando vemos que ayudan a Israel y que también ayudan a Ucrania, ¿no? Es así de simple. Al final del día, la propuesta, en nombre de defender el camino de la libertad, parece ser arrojarse sin cuestionamientos a un mundo postdemocrático, donde los estados liberales no son más que entidades administrativas. Y en este mundo, el avance de los usos militares de la inteligencia artificial se presentan como inevitables, urgentes. Sin embargo, por lo pronto, los estados deberían poder proteger ciertas reglas del juego, al menos las que tienen que ver con el control de su propio territorio. Esto fue Crisis Internacional, el segmento de geopolítica de Crisis en el Aire, hoy conducido por Viole Weber y Facundo Iglesia. En la producción y edición, Alejandro de Masi. Yo soy Melissa Rabanales, la ilustración es de Ezequiel García. Nos encontramos la próxima semana.